Es muy grato estar de nuevo con ustedes en Entérate de Caracol Internacional. Además, con el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, más conocida esta organización, tan tradicional y tan importante, tan seria, con tanta respetabilidad como ANDI, pero desde hace 15 años se le cambió por Asociación Nacional de Empresarios, porque en ANDI ya convergen otra serie de gremios, de sectores de la producción y en consecuencia es la visión desde el sector privado acerca del acontecer del país, en lo económico, en lo político, en lo social. El doctor Bruce McMaster es nuestro invitado, él es el presidente de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia. Estuvo vinculado al alto gobierno en el primer turno del presidente Santos como alto consejero presidencial. Bienvenido. Muchas gracias, Darío. Muchas gracias a usted. La gente que nos está viendo, doctor Bruce McMaster, en el exterior y en Colombia, a través de DirecTV y a través de los cables en muchos países de Estados Unidos, en Canadá, América Latina, Centroamérica, Caribe, Europa y Asia, hay como desconcierto que también existe, si se quiere, en Colombia, porque la gente se plantea, bueno, este país que ha sido como una isla en el manejo económico, en los resultados, con desempleo de un dígito, menos del 9%, con un crecimiento el año pasado del 3.2%, con una proyección para este año 2016 del 2.7, 2.8, cuando la región América Latina, según el Fondo Monetario Internacional, pues va a tener un decrecimiento del 0,9%, sobre todo arrastrada por Brasil, una depresión de más del 3%. ¿Qué va a pasar con Colombia? ¿Se va a contagiar de lo que sucede en Venezuela, de lo que pasa con otros países del área? ¿O va a lograr salir adelante, no obstante la caída en los precios del petróleo? Por eso lo quisimos invitar. Usted que no está metido ni en lo político, que ni tiene una visión sindicalista, ni del Centro Democrático del expresidente Uribe tan crítico realmente de la situación general del país y de su presidente Juan Manuel Santos, ¿qué percepción tienen sus afiliados, ustedes que tienen además un departamento de investigaciones económicas de mucha tradición, muy serio, muy riguroso? ¿Cómo la está viendo? Sí, Darío, muchas gracias. Tiene usted razón, hay como unas visiones particularmente pesimistas últimamente alrededor del tema económico, que vale la pena además aclarar porque en esto hay que ser justos. Colombia, lo cierto, y usted lo acaba de mencionar, es que efectivamente sí ha tenido un año extraordinario en términos de lo que sucedió en el resto de América Latina. El año 2015 fue un año en el cual Colombia creció en cerca del 3.2%. Eso es buenísimo. Es mucho menos bueno, por supuesto, que el 4.5% que teníamos en el pasado, pero es muy bueno en el contexto continental. En el contexto continental, como usted sabe, y lo mencionó de cierta forma ahorita, el resto del continente, o todo el continente, incluyendo a Colombia, creció en el menos 0.3% en una cifra y en el menos 0.5% en otra cifra. Esto es muy importante porque cada vez el mundo está más globalizado. Uno sí se preocupa cada vez más por lo que sucede en otros países y a pesar de eso Colombia logra mantener ese nivel de crecimiento del 3.2%. Ese crecimiento además se presenta, como usted bien lo menciona, en un contexto en donde adicionalmente Colombia pierde una gran parte de sus ingresos, que son los ingresos petroleros y mineros, en razón de la caída de los precios del petróleo. Esto significa que el resto de la economía está reaccionando, que el resto de la economía está dándole razones, digamos, a los colombianos para creer en el país y que el resto de la economía está siendo capaz de jalonar. Pregunta muy interesante, la hizo usted ahorita, ¿qué pasará con el año 2016? ¿Para dónde vamos? Colombia no se puede, digamos, aislar ni puede creer que los efectos internacionales no le van a llegar. Claro que le llegan. El mundo, como decíamos ahora, está muy globalizado. Por ejemplo, la demanda. ¿Qué tanto compran nuestros productos en el exterior? Se verá afectado sin la menor duda. Sin embargo, Colombia sigue siendo un país disciplinado. Colombia toma las medidas más o menos correctas, digamos, en términos de sus finanzas públicas, en términos de la balanza cambiaria, en términos de la balanza de la cuenta corriente, que por cierto es una, si quiere hablamos ahora de ello, porque es un tema, claro, es un tema muy interesante y además al cual hay que ponerle mucha atención. Porque está sobre el 7.5 del Producto Interno Bruto. Está increíblemente alto el déficit y esto es algo a lo cual tenemos que ponerle atención. Hay 2 o 3 temas de ese y la inflación por lo menos tenemos que ponerle atención. Me imagino que están sus preguntas, pero lo cierto es que a pesar de eso Colombia toma las medidas correctas. Colombia
tenido una disciplina. Pero si han sido de tan economistas. correctas, tan oportunas, sobre todo más que correctas. Vea, a mí me gusta ver el vaso medio lleno, Darío, y le voy a decir, yo creo que además es tarea de todos nosotros, por supuesto el sector privado, ¿no? Nada le conviene más al sector privado que le vaya bien a la economía, que le vaya bien incluso a los gobernantes. Además, también nada le conviene más a los gobernantes que le vaya bien a la población. Hay ahí como un círculo virtuoso que debemos tratar de aprovechar. Pero lo cierto, yo por ejemplo sí tengo una crítica especial, digamos, alrededor del tema de la inflación. Yo venía diciendo que se podía disparar la inflación, que la inflación había que... Había que aumentar las tasas de interés por parte del Banco de la República más drásticamente, más de rápido, manera más rápida. Más rápido. Yo sí creo que el Banco de la República se demoró en eso. Tenemos que, digamos, hacer un llamado de atención pequeño al Banco de la República. Nosotros en mayo habíamos dicho, ojo que la inflación está disparada, ojo que la devaluación está muy alta y ojo que tenemos una gran cantidad de alimentos que son importados que seguramente van a afectar la inflación final. Pero esa apreciación sigue siendo válida todavía, a pesar de que en las últimas dos juntas ha habido aumentos del 0,25 y 0,25. La inflación sigue arriba, ¿no? Sigue muy arriba. La inflación de enero... 7,45 anualizada. La de enero. En la de enero anualizada... 1,29. Exactamente. Que eso no está bien, digamos. Eso es algo que hay que controlar. Razón por la cual el Banco de la República ha reaccionado. Al Banco de la República en este momento hay que apoyarlo. Porque evidentemente la inflación es el peor impuesto que se le puede poner al pueblo colombiano. Al consumidor, a las personas de menores ingresos, lo que más le afecta es la inflación. Su salario queda usualmente en un nivel a inicio del año y si los precios suben, se empieza a generar... De hecho, ya se comió el incremento en el aumento del salario mínimo, pues. No. Casi. No, Darío, y vale la pena aclararlo porque el 7 es el 7 del año, de enero a enero. De enero a enero. Exactamente, y el incremento de salario mínimo fue 7 puntos. 7,27. Entonces, en ese orden de ideas, se lo va comiendo. Y por eso es que todos tenemos que colaborar. 4 o 5 veces se lo va a comer. Pues si sigue así, siguiéramos ¿no? a este ritmo, yo diría que sí. Entonces es algo a lo cual tenemos que ponerle gran atención. Ahora, ponerle atención, ¿qué significa para los economistas? Hay que tomar unas ciertas medidas. Algunas de ellas, por ejemplo, relacionadas con algo que se ha anunciado el día de hoy, por ejemplo, que es el recorte fiscal. Es decir, realmente... 6 billones de pesos. Hay que bajar los gastos del gobierno nacional, no hay la menor Pero es duda. suficiente con esos dos recortes del gasto anunciado, o sea, el uno el año pasado y otro en el día de hoy. A mí me parece que es importante que se hayan dado, eran necesarios, pero yo creo que vamos a terminar en un siguiente recorte y es muy probable que esto suceda pronto. Y eso, pues es doloroso, no solo porque el gobierno gasta menos, sino porque se lo tiene que gastar menos en algunas cosas. ¿En qué bajaría usted si fuera gobernante, digamos, el gasto? En educación, en salud, en infraestructura. Priorizar. La priorización, que es de alguna forma la tarea de los gobernantes. Bueno, pero entonces, alcen las tasas de interés, lo habían ustedes pedido y advertido sobre el incremento de la inflación desde mayo del año 2015. Sí. Ahora, recorte del gasto público, dos recortes bien significativos. ¿Qué otra sugerencia o recomendación harían desde el sector privado? Bueno, la otra que hemos hecho, y la hemos hecho además desde el año 2014, es el de la reforma tributaria. Usted sabe, la estructura de impuestos hoy en día en Colombia no favorece el desarrollo económico, pero además es inequitativa, pero además le quita competitividad a las empresas. Y quiero, un poco la gente pregunta, ¿pero por qué el sector privado está en este momento pidiendo una reforma tributaria? Las razones son 2 o 3, Darío. La primera, muy pocas personas pagan la mayoría de los impuestos y esto hace que esas personas se vean muy agobiadas desde el punto de vista económico. ¿Qué significa eso? Que esas personas además son las que invierten más, son las que hacen un mayor, digamos, esfuerzo en que haya mayor actividad económica y si los castigamos demasiado podemos tener un problema de crecimiento económico. Y crecimiento económico es sinónimo de crecimiento del empleo, que es sinónimo, por supuesto, de crecimiento de los impuestos. Entonces, si los impuestos están conduciendo a que efectivamente haya menor crecimiento económico, es un círculo vicioso que tenemos. ¿Qué fue lo que pasó con la llamada reforma Cárdenas? La del año 2014, que usted fue en el 15 y fue un desastre. Usted recordará las críticas mías, entre otras cosas, eso me valió algunos regaños y algunos llamados de atención de algunas personas, pero lo cierto es que esa reforma estaba mal diseñada y lo demostró la realidad, infortunadamente. A mí me hubiera gustado equivocarme, pero no nos equivocamos y resultó que tuvimos razón. Pero lo grave es que este 2016, que se paga en el 2017, va a tener las mismas reglas del juego, porque cualquier reforma que salga del Congreso y que se presente el proyecto en el segundo semestre del presente año, será para el 17, o sea que se pague en el 18. Y mientras tanto, ¿de qué vamos a vivir? Bueno, pero ojo con esto, y es muy interesante su pregunta, Darío, porque recuerde que hay una cantidad de impuestos que acaban en el 18.
por ejemplo, el impuesto al patrimonio, el impuesto al CRE. Eso se acaba en el 18, de manera que es importante llegar al 18 con más o menos todo bien armado y con la perspectiva, digamos, clara. Pero usted tiene razón. Y el IVA también seguramente sube según la recomendación de los expertos tributarios. Los expertos subiría a partir del 1 de enero del año 17. Eso han dicho los expertos y probablemente ahí va a haber una fuente, digamos, que va a seguramente ayudar a pagar ese esfuerzo tan grande que tiene que hacer Colombia por mantener el Estado e incluso por pagar el posconflicto, que es muy interesante, que de alguna forma pueda ser solucionado en esta reforma tributaria de una vez por todas. ¿A ustedes qué les preocupa de ese proyecto de reforma tributaria? Porque ya son 261 páginas. Sí, sí, está bien hecho. Es un estudio juicioso, es un estudio que inclusive entra en temas que además han sido un poco vedados en Colombia, como por ejemplo la reforma a la DIAN. A la DIAN hay que reformarla, no hay la menor duda. Tenemos que tener una entidad moderna, una entidad confiable, ágil, sí. El otro tema que también es muy interesante es que se mete en el tema de los impuestos territoriales. Colombia tiene una anarquía muy bien organizada alrededor de los impuestos territoriales. Usted ha visto, usted tiene una empresa y la va a instalar en cualquier sitio del país y le empiezan a aparecer impuestos de tableros, impuestos de el ICA local, el de los prediales, y eso hay que sumárselo al resto de impuestos. Y lo cierto es que ahí tenemos un efecto gigantesco sobre el resto de la carga tributaria. Pero la idea de ustedes en la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia es tratar de unificar esos impuestos llamados territoriales. Pues fíjese usted, yo sí creo, lo que sí creo que hay que hacer, y en esto, digamos, el nombre de la reforma está bien puesto, tendría que ser estructural, es decir, como para mirar todo, absolutamente todo lo que esté bajo digamos, el título de impuestos, bajo cualquiera de sus modalidades. Y yo le diría, me preguntó qué me preocuparía, Darío, yo le iba a decir qué me preocuparía para rematar eso. A mí me preocuparía que se empezara a despiezar esa propuesta y que uno comenzara a decir, métase con todo el mundo, pero con mi sector no. ¿Sí? Que de alguna forma ya hubo inclusive algunos hasta funcionarios públicos que lo dijeron que eso no está bien, digamos. En realidad el país tiene que tener un consenso alrededor de tratarla en forma estructural y entender que hay unas cosas que suben y otras cosas que bajan para que podamos eventualmente... Pero ahí tiene mucha responsabilidad el sector privado colombiano. Por eso es que el llamado lo hago justamente yo, para que los distintos sectores además tengan justamente la disciplina de entender que esto es una cosa que tiene que ser, digamos, un acto de altísima responsabilidad. Y se eviten hasta donde sea posible los lobbies sectoriales, claro, que tienen nombre propio y que tienen una gran capacidad económica de influir. Claro, sí, un poco como que todo el mundo pague y yo tranquilo, digamos, o a mí en lugar de pagar más bien deme una exención. Eso hay que evitarlo. Pero también lo tienen que evitar, digamos, los funcionarios públicos que representan a sectores específicos. Y también tiene que evitarlo el Congreso. El Congreso de la República tiene que tener una posición responsable y de alguna forma, digamos, la posición económica del Congreso como un todo, su seriedad, se va a poner a prueba en el trámite de esta reforma tributaria. También, por supuesto, la del Ministerio de Hacienda. Es decir, hay que hacer una cosa juiciosa, una cosa... Pues a demostrar que somos un país serio, ahora sí. Por supuesto, y fíjese que la señora Lagarde del Fondo Monetario Internacional, eso fue lo que nos dijo, ustedes han hecho las cosas bien, sigan así, y parte de sigan así incluía la reforma pensional y la reforma tributaria. Reforma pensional, más adelante vamos a conversar sobre ese tema y muchos otros que tienen que ver con el comportamiento del año 16 y del futuro a mediano plazo de la economía colombiana, con Bruce McMaster, que es el presidente nacional de Empresarios de Colombia. La economía vista desde el ángulo de los empresarios de Colombia a través del presidente de la Asociación Nacional de Empresarios, Bruce McMaster. Decía usted, mencionaba la palabra exenciones. Esa reforma del 14 y otras reformitas que hubo antes establecieron demasiadas exenciones para ciertos sectores o industrias. Pues yo diría, Darío, que no son ni muchos ni pocos. Lo importante, digamos, es que es el síntoma muy fuerte de que lo que hemos hecho en el pasado ha sido verdaderamente una colcha de retazos. Se han venido haciendo reformas en donde se tocan apenas unos sectores, en las siguientes se tocan otros sectores, en las siguientes se tocan, digamos, a los ejecutivos, luego nos concentramos en que nos parece que ahora es importante las multinacionales, y como que nunca ha habido realmente la visión global de tratar de entender que este es un país que tiene que, por supuesto, pagar su Estado, pero que tiene que ser competitivo. Y que para ser competitivo no podemos, digamos, nosotros hacernos el harakiri de quitarle competitividad por la vía de tener una gran cantidad de impuestos. Yo lo que diría es que hay que hacer un llamado a que todo se vea globalmente. Hay que ver muchas otras cosas, hay muchas cosas interesantes. Por ejemplo, el tema de
las cajas de compensación familiar y los parafiscales. Hay que ver muchísimas cosas que son interesantes de analizar en este momento, en las cuales Colombia, por cierto, tiene un rezago importante. Bueno, las fundaciones sin ánimo de lucro. Por ejemplo, las fundaciones sin ánimo de lucro y la Hay trampa que se una hace... vena rota enorme. Es una trampa gigantesca la que se hace a través de ese tipo de figuras, porque evidentemente hay fundaciones y hay gente que no tiene lucro. Pero la mayoría... Pero el resultado, fíjese lo que dice la comisión, es que una muy buena parte, cerca del 80% de esas fundaciones, son de alguna forma mecanismos tramposos de tomarle el pelo a los colombianos y al pago de los impuestos al Estado. ¿Ustedes serían partidarios de establecer la cárcel, como se ha propuesto, tantas oportunidades y que nunca aprueba el Congreso de la República para los verdaderos evasores? Esa es una pregunta dura, Darío, lo va a decir, ¿por qué? Porque uno como que lo miran así como me está mirando usted y entonces dice, es que usted sí, está comprometido, pero no llegaría a comprometerse hasta el punto, digamos, de establecer la cárcel. El tema no es ese. El tema es que la justicia tendría que ser confiable en Colombia para que se pudiera evidentemente pensar en mecanismos como el mecanismo de cárcel. ¿Por qué no es confiable la justicia en Colombia para quienes lo están escuchando desde el exterior? Yo creo que tenemos, si algún reto tiene esta sociedad, es en generar, digamos, confianza alrededor de su aparato judicial y su aparato en general, digamos, de la justicia. Nosotros debemos ser capaces de pensar que, por ejemplo, los delitos se castigan, lo que no es delito se exonera, todo eso sucede rápido además, pero usted ha visto que los casos que tenemos de gente que ha estado en la cárcel 3 y 4 años esperando a ser juzgado y al final le terminan diciendo, no señor, resulta que usted es inocente, váyase tranquilo para su casa, que perdón, la sociedad colombiana seguramente queda en deuda con usted y la persona pierde 5 o 6 años de su vida. En realidad ese tipo de casos que se presentan en Colombia con mucha más frecuencia de la que uno quisiera, que tendrían que solucionarse pronto, sería una condición sine qua non. O sea, usted sí es partidario sobre la base de que la justicia opere. Si la justicia operara. Pero ya la verdad le voy a decir una cosa, yo creo que esa es una discusión suficientemente grande como para no meterla en una tributaria, sino meterla en un análisis de reforma a la justicia o en un análisis de trabajo muy concienzudo alrededor de las cortes y alrededor de los jueces. Pero ya que usted me habla de la justicia, le tocó el tema de la justicia transicional, porque la gente, inversionistas multinacionales de otras partes dicen, bueno, yo quisiera invertir en Colombia. Cuando haya un estatuto tributario de largo plazo, que no me cambie las reglas del juego cada 2 o 3 años, como ha venido ocurriendo en los últimos años. Pero justicia transicional, pensemos en que los paramilitares, autores de las peores masacres, asesinatos, bueno, todo lo que sabemos que ocurrió en todos esos años anteriores, pues 5 años, 8 años y ya están saliendo ya otra vez, bueno, esperamos que no sigan delinquiendo, se sabe que ya algunos volvieron a las mismas, y ahora para la guerrilla de las FARC, tema tan ampliamente debatido, pues prácticamente está consensuado entre las partes, no con el respaldo de toda la sociedad colombiana, eso lo decidirá seguramente un plebiscito, que estos señores pues se sometan a un tribunal de justicia especial, no reciban casa por cárcel, que no vayan a la cárcel tradicional, como se le conoce, una cárcel, un establecimiento penitenciario, sino que estén en unas zonas de concentración, trabajos con la comunidad. ¿Eso cómo se ve desde el sector privado? Sí, yo le voy a hacer varias reflexiones y le tengo que aclarar que en esto, por supuesto, tampoco hay consenso en el sector privado. Yo le puedo hablar un poco de mi opinión y de lo que yo he podido, digamos, estudiar y analizar. Lo primero que le diría es, Colombia ya ha tenido casos de justicia transicional muy fuertes y muy, digamos, prevalentes en términos de ser aplicados, digamos, a un grupo especial. El caso más notorio es el caso de Justicia y Paz, que usted lo acaba de mencionar de alguna forma, que fue el que fue aplicado a los grupos paramilitares. Ese fue un proceso de justicia transicional muy interesante, con algunas fallas y con seguramente algunas formas de mejorarlo y algunas formas de perfeccionarlo. Allí algunos delitos que podían haber sido delitos, digamos, inclusive considerados atroces y en esa humanidad. En algunos casos, digamos, en otras jurisdicciones de cadena perpetua, pues terminaron, digamos, si ante la presentación, digamos, de hechos de verdad y de poder mostrarle la verdad a las víctimas, terminaron teniendo unas reducciones significativas. Eso Colombia ya lo ha vivido. Este es un caso distinto y este es el negociado, digamos, con, en este caso, las FARC. Yo le diría que no hay la menor duda de que en un proceso de paz, cualquiera que sea el proceso de paz, obligatoriamente va a pasar por unas condiciones de justicia especial. Es una justicia distinta a la justicia ordinaria, entre otras cosas por lo que hablábamos, digamos, de la falta de confianza en la justicia ordinaria, pero también porque es de alguna forma el gran caramelo que uno le da a alguien que está por fuera de la ley para que se venga, digamos, a cumplir con la ley.
En ese orden de ideas, digamos, hay una gran discusión en Colombia alrededor de si las penas de 5 años, de 8 años, o de 3 a 5 años, o si las de 20 años. Si pueden hacer política o no. Si pueden hacer política o ir no. al Congreso. Si son suficientes o no son suficientes. Y en eso casi que le voy a decir que no vamos a encontrar consenso. Cada colombiano dirá si le parece sí o si le parece que sí o le parece que no. Hay colombianos a los cuales les indigna muchísimo que no tenga cárcel. Hay colombianos que dicen, no, es suficiente con que hayan dejado de delinquir y que hagan una serie de compromisos, entre otras las de reparación a las víctimas del conflicto y la de confinarse en unos sitios especiales, y eso es suficiente para mí, digamos, como persona, en términos de poder entregar un país en paz a Colombia. Yo considero que este fue un ejercicio juiciosísimo. Yo tuve la oportunidad de conocerlo en detalle, de estudiarlo en detalle, los famosos 75 puntos. Es bastante exhaustivo en términos de mirar muchos casos, tiene un diseño institucional muy interesante, en donde quizá todo dependerá de que seamos capaces de que esa institucionalidad sea suficientemente seria y suficientemente buena. Es decir, ahora viene un ejercicio que es el ejercicio de escoger a los magistrados de esa justicia, y yo le diría, Darío, que ahí tenemos que poner todos nuestros esfuerzos importantes. Tiene que ser gente confiable, tiene que ser gente confiable para todos, para la gente de derecha, para la gente de izquierda, para el gobierno, para los restos de ciudadanos del medio, digamos, incluso para los FARC. Todavía no está suficientemente reglamentado. No está reglamentado, y yo diría que ese va a ser realmente el punto crucial, digamos, de aquí en adelante. Escoger eso muy bien. Y luego hay otro tema que es muy interesante, y es el tema de todas las personas que durante años fueron extorsionados por los grupos guerrilleros, en que de alguna forma tenemos que tener suficiente claridad de que su calidad es una calidad de víctima. Quien fue extorsionado es víctima y no victimario. Y le digo esto porque sí hay un temor, digamos, o hubo un temor que ha venido siendo disipado por el presidente, por el ministro de Jessy Reyes, una persona muy seria que ha venido trabajando este tema, por el doctor Henao y el doctor Cepeda, en donde nos han mostrado cómo va a haber mecanismos expeditos por los cuales quien ha sido extorsionado puede decir yo fui extorsionado y entra en una lista de donde es considerado víctima y por lo tanto no es victimario. Y esta diferencia hace toda la diferencia del mundo en una gran cantidad de ciudadanos. Porque muchas de esas víctimas, de esos extorsionados, tuvieron en algún momento de su vida que pagar un dinero, incluso a grupos paramilitares para que los defendieran. Claro, y le pueden terminar diciendo, ¿le pagó a paramilitar, entonces fue colaborador? No. Eso significa que lo extorsionaron. ¿Le pagó a la guerrilla? ¿Fue colaborador? No, fue extorsionado. Y esa línea fina, digamos, es la línea que tenemos que tratar de definir rápido y darle tranquilidad al 95% de los del dicho al hecho hay mucho trecho todavía. Así es, señor. Por eso le hablo de la confiabilidad del aparato judicial. Es muy importante que sea confiable. En esto como en el resto de la sociedad, ¿no? Ya regresamos al último segmento con el presidente de los empresarios de Colombia, Bruce McMaster. Regresamos en Entérate de Caracol Internacional en este último segmento con el presidente de los empresarios de Colombia, Bruce McMaster. ¿Usted votaría a favor del plebiscito por la paz? Yo soy un amigo de la paz, Darío, y yo lo he dicho y lo he dicho ampliamente. Yo sí creo que la responsabilidad de esta generación es la de dejarle a nuestros hijos y nietos un país en paz. Eso significa que esta generación, que ya ha hecho una gran cantidad de sacrificios, porque hemos hecho muchos sacrificios, seguramente vamos a tener que hacer unos sacrificios adicionales para poder garantizar ese mejor futuro para los hijos y nietos. O sea, la paz bien justifica sacrificar algo de justicia. Yo soy de los que cree que sí, señor. Yo creo que la verdad no, la verdad sí tenemos que traerla, pero sí evidentemente la justicia seguramente sí tendremos que sacrificarla un poco. Hay ciertos principios que tendremos que trabajar conjuntamente como sociedad. Es muy importante que nos garanticen, eso sí, que todos esos esfuerzos que se están haciendo conduzcan a la paz y que no terminemos, digamos, con otras formas, digamos, vedadas de actividad eventualmente guerrillera. Por ejemplo, a uno le preocupa mucho que un grupo guerrillero quede por fuera y que simplemente haya, digamos, como cambio allí de uniformes. Y eso pues tenemos que asegurarnos que no suceda y que no suceda, digamos, con toda tranquilidad para todos los colombianos. Para la economía colombiana. Sí, señor. ¿Qué puede significar un acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC y eventualmente con el Ejército de Liberación Nacional? Significa muchas cosas, Darío. Y le voy a decir una cosa. Yo estoy convencido de que Colombia es uno de los países, uno de los 10 países llamados a ser las grandes despensas de alimentos del mundo. Y ser despensa de alimentos del mundo no significa tener, digamos,
solamente las ciudades cerca, los campos cerca de la ciudad de Bogotá, o cerca de Cali, o cerca de Ibagué, no. Significa poder poner nuestra tierra fértil, por supuesto la que se puede utilizar, no talando bosques, ni selvas, ni mucho menos, a producir, digamos, alimentos en forma masiva, en forma técnica, en donde podamos poner a los campesinos colombianos a trabajar junto con las grandes tecnologías, llegando a los mercados y produciendo. ¿Y para esos proyectos habrá suficiente inversión, interés del exterior? Sí, hay paz, sí. Para allá iba justamente mi argumentación. Lo que nos ha impedido hacer eso, y que le ha permitido, por ejemplo, a un país como Perú o a un país como Brasil hacerlo por delante de nosotros, cogiéndonos ventaja, es justamente el hecho de que para nosotros no es tan fácil, digamos, trabajar en el campo. Si uno tiene eso, uno puede producir, y esto para ponerle un ejemplo, le quiero hablar del turismo o del ecoturismo, o del país que conocemos hoy en día. Si usted ve la película de Colombia Mágica y Salvaje, maravillosa. Sí, maravillosa. Usted seguramente hay muchas cosas que no ha podido, a las cuales no ha podido ir. Y los colombianos quisiéramos poder ir a muchos sitios que además nos ha venido dando históricamente temor. Bueno, ese tipo de cosas seguramente las vamos Pero a también superar. había una legislación que no lo permitía para poder hacer una agricultura extensiva. Bueno, la verdad hay una gran cantidad de retos. La legislación actual todavía no lo permite. Hay algunas cositas que han venido mejorando. Pero salió la ley de CIDRES, falta mucho en eso. Falta infraestructura, por supuesto. Falta preparación, digamos, a los campesinos. Y hay que formarlos y hay que darles las capacidades, digamos, en términos de talento y en términos de conocimiento, tecnología. Hay que hacer una gran cantidad de cosas. Pero condición sine qua non es que podamos ir al campo. Bueno, unas preguntas cortas para respuestas cortas. Sí, señor. ¿Optimista sobre 2016 a pesar del panorama y del déficit fiscal existente? Yo creo que este es un año de cautela. Este es un año en donde tenemos que analizar todo, tenemos que recibir señales correctas de las autoridades económicas, pero yo le diría que Colombia sigue siendo el país serio que todos conocemos. ¿Crecimiento del Producto Interno Bruto al finalizar el año? Nosotros lo hemos estimado en 2.8%. Es muy bueno. Ojalá sí sea así, señor. ¿El dólar? El dólar va a seguir en niveles altos porque evidentemente estamos recibiendo... Atados al crudo. Atados al crudo y a los otros, digamos, minerales como el carbón. Va a estar alto, pero ojo con esto, Darío. El dólar actual se parece mucho al dólar del año 2003, en términos nominales. Este dólar no es tan extraordinario para muchas cosas. Por muchos años, si usted mira la gráfica, usted se encuentra que el dólar actual es exactamente el dólar del año 2003. Perdimos de alguna forma 13 años en competitividad internacional y que afectaron a la industria, y de ahí mi sirirí con el cuento de la enfermedad holandesa, porque efectivamente sí los perdimos. Ese dólar no es tan loco, ese puede ser el dólar de equilibrio. ¿Va a estar entonces alrededor de 3.300, 3.400, 3.000? Yo creo que sí, señor. Entre 3.000 y 3.300 vamos a estar. Bueno, ¿y la tasa de desempleo al finalizar 2016? Si hacemos las cosas bien, si hacemos la reforma tributaria, si permitimos que se construya todo lo de competitividad, vamos a seguir teniendo una tasa de un dígito. ¿Inflación anual de enero a diciembre? Este va a ser uno de los temas, digamos, más sensibles. Usted tiene toda la razón. Tenemos en este momento indicadores que nos dicen que el primer semestre va a tener inflación alta. El Banco de la República estima que el segundo semestre va a bajar significativamente. Yo creería que vamos a estar entre 4, 5 y 5%. 4, 5 y 5%. De todas maneras es alto. Eso es alto y no está dentro de la meta del banco. La meta del banco, recuerde usted que está entre 2 y 4. Este año vamos a seguir por encima de la meta del Banco de la República. Las exportaciones de Colombia con ese dólar como está, ¿sí van a pasar de los 38.000 millones de dólares que tuvimos el año pasado? Deberían, y va a pasar otra cosa que es muy interesante. Estamos sustituyendo importaciones, Darío. Eso es muy valioso, porque esos son dólares que no nos gastamos, digamos. Y se va a dar un proceso de sustitución de importaciones fuerte, y vamos a comenzar, ahora sí, digamos, a vivir o a disfrutar, digamos, de la nueva competitividad. Gracias por acompañarnos. No, Darío, gracias a usted y a sus televidentes. En Entérate de Caracol Internacional, Bruce McMaster. Recuerden que ustedes pueden seguirnos en Twitter a través de nuestra cuenta, @entératecaracol. También puede escribirnos a través del correo electrónico enterate@caracoltv.com.co. Visite nuestra página web www.noticiascaracol.com/entérate. Allí podrá acceder a nuestros capítulos completos. Y los espero como siempre la próxima semana.